¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Una nueva reunión de nuestro comité de crisis. Y bueno, hoy con invitados muy especiales, porque va a estar José Luis Esper, está Marcelo Elizondo ya con nosotros y va a estar el Beto Valdés para hacer este análisis político. También nos acompaña, como siempre, que ya lo saludo en este momento, a Carlos Echepare desde España. ¿Cómo te va, Carlos? Hola Salva, no te escucho bien, no te recibo bien, te aviso por las dudas, pero bueno, supongo que me estás saludando, acá está todo bien, ya estamos en el desconfinamiento a pleno, así que vamos bien, vamos bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir mejorando todo y voy saludando también a Antonio Ochoa desde Chicago. Antonio. Salva, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. El audio tiene algún tema, si no me estás escuchando tú bien, pero la señal no fluye bien. Yo te saludo desde el piso de remates virtual de Chicago. Con mucho gusto, estamos a las órdenes. Para ser expeditivo y rápido, estamos ya con un amigo, José Luis Esper, es candidato a presidente de la República Argentina. ¿Cómo te va, José Luis? Buen día. A ver, José Luis no lo estoy escuchando yo en este momento. José Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿nos estás escuchando? Bueno, tenemos un desperfecto, ahora seguramente vamos a estar hablando con José Luis. Vamos a probar nuevamente. José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, decía, ex candidato a presidente. Y cómo, la primera pregunta, ¿cómo estás viviendo este panorama económico de la República Argentina, en donde parece que la incertidumbre entra por los poros de la economía, ¿no? Bueno, mira, a ver, Argentina forma parte de un mundo del cual no se va a escapar. Hay cosas que están ocurriendo en todos los países del mundo. ¿Qué cosas están ocurriendo en todos los países del mundo? Como respuesta a la pandemia, todos los países del mundo cuarentenan. Eso provoca enormes caídas de la actividad económica, subas del desempleo, algún nivel de empobrecimiento mayor o menor. Así que de eso no se va a escapar la Argentina. La Argentina no se va a escapar de tener una gran caída de su actividad económica, una suba muy importante del desempleo. En el caso argentino en particular, como venía ya muy golpeada de antes, se le va a agregar un deterioro importante en la cuestión social. Yo creo que vamos a ir a niveles de pobreza muy, muy significativos. Te diría, en números generales, al no escaparse Argentina de esta realidad mundial que implica recesión, sube el desempleo y aumento de la pobreza, lo único que queda en ese sentido es ponerle números, porque te repito, Argentina no se va a escapar de eso. Yo creo que Argentina va a tener una caída mínima de la actividad económica este año de 10-11%, lo cual la hace parecida a la caída que tuvo en 2001-2002. Vamos a tener una suba del desempleo muy significativa y te diría que los niveles de pobreza probablemente se acerquen a los niveles de pobreza récord históricos que Argentina tuvo al principio de 2003, superando el 60%. Entonces, este es el común denominador, te diría. Bueno, le voy a pasar la palabra a Carlos Echepare, así rápidamente vamos participando todos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy Un bien, gusto. muy bien. ¿Usted? Ahora explíqueme, dígame, ¿cómo va a ser la Argentina con 50-60% de pobres, con desempleo en cifras récords? ¿Cómo sale de eso? Bueno, ahí yo te diría las Perdón, dos cosas. déjeme Sí. decirle algo más. Y sin el Estado presente. Bueno, yo te diría las dos cosas que diferencian a Argentina respecto de lo que el mundo ha hecho. Por eso el cuadro económico argentino va a ser más grave de lo que es en el mundo. O sea, va a tener un común denominador, pero va a tener sus características particulares. Como consecuencia de dos cosas, la situación argentina va a ser más grave que en el mundo. Uno, las 3-4 semanas que Argentina demoró en tomar medidas de salvataje del sector privado desde el lanzamiento de la cuarentena. En el mundo, al mismo momento que se dictaba la cuarentena, salía el Estado presente o el Estado bombero a salvar al sector privado de la quiebra natural que una cuarentena provoca en el sector privado como consecuencia de que pasa de estar produciendo, trabajando, vendiendo, a estar encerrado en su casa. Naturalmente, si a la gente de trabajo la encerra en su casa en lugar de dejarla trabajar, obviamente la economía se va a caer. Pero Argentina lo que hizo,
de manera muy rara, hasta ridícula, te diría, particularmente el presidente, fue haber estado como tomando como una chicana, te diría, la preocupación que muchos mostrábamos por las consecuencias de la cuarentena. Y se demoró más de un mes, te diría, en anunciar cosas y todavía los sistemas de ayuda no están funcionando del todo aceitados. Por lo tanto, eso solo ya va a provocar una caída del PBI mucho mayor a la que está ocurriendo en el mundo. La segunda cosa que va a hacer que el cuadro macroeconómico sea más grave en cuanto a actividad económica y desempleo es la duración de la cuarentena y la dureza de la cuarentena. O sea, la primera obsesión de los países apenas entran en cuarentena no solo es ayudar al sector privado que no se funda, sino también salir lo más rápido posible de la cuarentena justamente por la enorme caída de la actividad que provoca la cuarentena. Sin embargo, este gobierno, por la razón que sea, yo creo que hay que empezar a preguntársela claramente, está medio enamorado de la cuarentena. Entonces, estos dos hechos van a hacer que el cuadro económico argentino sea más grave que en el mundo. Agregale que yo creo que el déficit fiscal este año va a estar fruto de la caída de la recaudación en la suba del gasto público, superando los 10 puntos del producto. Por lo tanto, sería muy importante que Argentina no entrara en default, porque si entráramos en default, la única manera de financiar el déficit sería con emisión, y esto provocaría una desestabilización del mercado cambiario, de las reservas y de la inflación mucho mayor de la que se prevé. Y una advertencia final, antes de alguna pregunta tuya más, guarda con el agro. Al agro le digo guarda porque este gobierno, como se va a ver muy complicado en el mercado del dólar y con las reservas, no sé con qué medida se puede venir contra el agro, que es el generador natural de divisas, ¿no? José Luis, yo te puedo meter un poquito en el tema político porque vos dijiste que estamos con una caída de nivel de actividad muy parecida al 2001-2002, pero cuando Sí. tuvimos la recuperación post el año 2001, digamos, se dio un marco político, un paraguas político para salir adelante. ¿Cómo ves hoy el arco político para cohesionar medidas y que Argentina se recupere? Y antes que siga, te aviso que hay más de 600 personas ya conectadas escuchándote y muchísimos saludos que te mandan de toda la República Argentina. Bueno, muchas gracias, muchos saludos a todos. Pero los 600 escuchas en este momento también tienen que ver con los excelentes expositores que vienen después de mí, Marcelo Elizondo, Beto Valdés y mi querido amigo, no me acuerdo tu nombre, ¿cómo era? Está silenciado el micrófono. Bueno, el cuadro político, yo te diría, un poco tomando lo que decía, lo que hablábamos con Carlos recién fuera de cámara, digamos, por decirlo de alguna manera, acá el temor es si Alberto Fernández empieza a ser succionado por el camporismo de Cristina Kirchner, ¿no? Y esa es la sensación que está empezando a dar Alberto Fernández. Y esto es grave desde el punto de vista político porque los niveles de flexibilidad del camporismo y Cristina Kirchner son mucho menores al de Alberto Fernández. Fernando lo veo como un tipo más práctico. Si se impone el sello de Cristina Kirchner, acá antes que se den las condiciones políticas para acordar algo con la oposición, me parece que se va a profundizar severamente el deterioro económico al cual vamos, que va a ser muy importante. Yo te diría, me parece que desde el punto de vista político, cuando estemos el año que viene en el medio del proceso electoral, en un año vamos a estar en pleno proceso electoral, te diría, vamos a tener una economía muy complicada, donde el kirchnerismo va a tener poco para decir, para defender el deterioro o la crisis económica a la cual vamos. Y por otro lado, Cambiemos, que va a tener poco para decir en materia económica, porque en parte la crisis que Cambiemos generó es lo que posibilitó la vuelta al kirchnerismo. Por lo tanto, el espacio que se abre para ideas alternativas, como las nuestras, como las que planteamos en el debate, el año que viene me parece que es un espacio que si lo sabemos aprovechar políticamente, con ideas del sentido común, digamos, ¿no? Simplemente tener una economía más abierta, otra legislación laboral, un tamaño del Estado más razonable. Me parece que se va a abrir un espacio fruto del deterioro económico al cual vamos, importante para días como las nuestras. Antonio, ¿tenés alguna pregunta allí desde Chicago? No, la realidad es de que a mí me parece que va a ser un ambiente muy preocupante la reinserción de Argentina dentro de Argentina y lógicamente con el mundo. Argentina es muy necesaria en muchos ángulos hacia el mundo, especialmente con temas de comercio exterior,
y el día de hoy el bloqueo, la cerrazón que tiene Argentina para conectarse con el mundo es algo que me preocupa mucho bajo esta tendencia política que estoy escuchando y el tema económico que lógicamente va a ser muy dañino. Sí, yo vuelvo, insisto con lo siguiente, creo que desde el punto de vista político, la elección para el año que viene, para los liberales, la centro-derecha, los conservadores, como quieras llamarlo, o sea, los que están fuera de la grieta, o sea, poniendo adentro de la grieta a lo que fue Cambiemos y al kirchnerismo, me parece que es muy, muy importante, te repito, porque el kirchnerismo va a ser visto como el responsable de la crisis económica a la cual vamos, y Cambiemos va a tener poco para decir ahí, dado la crisis económica con la cual terminó el gobierno de Cambiemos, ¿no? O con Carlos. José Luis, mencionaste muy al pasar, pero para mí es significativo el tema del default. Es casi inevitable. ¿Qué puede pasar con la Argentina en default? No, mira, yo no me voy a pronosticar si Argentina defaultea o no, porque no tengo la menor idea de eso. ¿Y sabes por qué no tengo la menor idea? Porque es un tema político. Es una decisión muy, muy arriba, muy, muy arriba del poder. Y no tengo ningún contacto con el gobierno de Fernández, así que no te puedo decir qué van a hacer. Sí te diría, como economista profesional, que sería peligroso defaultear, sería poco práctico, te diría. Olvídate de la cuestión conceptual, que yo creo que las deudas hay que pagarlas, aunque tengas que ajustarte tú con lo que tengas que ajustar que pagar, pero fuera de ese tema filosófico, yo creo que sería poco práctico para el gobierno defaultear la deuda, porque te repito, Argentina va a un déficit fiscal gigantesco, gigantesco, va a estar entre los déficits fiscales más altos del último medio siglo, corregido como hay que corregirlo, más alto que el del Rodrigazo, más alto que el de la hiper, más alto que el 2001-2002. Estamos hablando de más de 10 puntos el producto. Financiar con emisión monetaria 10 puntos el producto de déficit implica más que duplicar la cantidad de dinero que hay en la economía hoy. El desastre macroeconómico de reservas, de tipo de cambio que eso provocaría, no me lo quiero ni imaginar. Por lo tanto, ojalá que el gobierno no defaultee, ojalá que no, pero no sé si lo va a hacer o no. ¿Cómo ves ahora la actuación del empresariado argentino? La reacción. Bueno, a ver, yo creo que la parte más notoria, a ver, yo dividía en dos al empresariado argentino. Vos tenés un empresariado argentino muy prebendario, muy corrupto, que es el que tenés siempre aplaudiendo todos los programas económicos de casi todos los gobiernos. Fíjate que es un elenco casi estable, como la política, ¿viste? Y el sindicalismo, son todos los mismos que te aplauden a Alfonsín, a De la Rúa, a Menem, a Kirchner, a Macri, un poco menos Alberto Fernández, pero ese empresariado prebendario yo creo que es parte del problema de la decadencia argentina, ¿no? Ahora, por debajo de ese empresario prebendario tenés una clase empresaria de grandes empresas también, de pymes, de mini pymes, de autónomos, de monotributistas, extraordinario, extraordinario, que es clave para la recuperación económica de Argentina, pero para que esa gente tenga lugar, hay que eliminar toda esta costra del empresariado prebendario, que es el que te fija las reglas de juego, junto con una política y un sindicalismo que también, yo lo he dicho y lo he escrito y lo he dicho en los debates presidenciales el año pasado, que es parte del problema. Por lo tanto, hasta que ese empresario competitivo, no prebendario, innovador, que es la Argentina necesita, no empiece a patear el tablero, y va a ser difícil que le gane la pulseada al empresario prebendario, que es el que tiene la sartén por el mango. Hay que poner un poco más de huevo ahí, diría. La última de ¿Aceptaría mi alguna parte para no alianza? complicarte demasiado, pero hablando de política, que sé que te gusta ahora, Complicame todo lo que quieras, dale. escúchame, Sí, una Argentina, suponete, con 50% de pobreza, pongamos sí. ese número, Mm. ¿por qué crees que un espacio de centro-derecha puede tener más chances en las elecciones del año que viene? Bueno, porque si el espacio de centro derecha es pícaro para defender sus ideas y dejar de hablar de liberalismo o Hayek o Mises o Friedman, y le dice a la gente que lo que uno quiere es una legislación laboral que promueva el empleo registrado en lugar de esta legislación laboral que te provocó 5 millones de trabajadores trabajando en negro, que uno quiere un tamaño del Estado que genere impuestos razonables y no el delirio de hoy donde el que está en blanco en Argentina casi es un esclavo impositivo trabajando casi 7 meses de 12 para pagar impuestos solamente, y que queremos una economía abierta al mundo para que las cosas acá a la gente no le cuesten mucho más que afuera. Si voy a hablar de las cosas concretas, concretas que harían que la vida de la gente promedio de Argentina, el laburante, el comerciante,
en lugar de vivir la pesadilla económica que vive en Argentina, viva de una manera razonable, más digna. Yo creo que si le hablas de lo concreto, nos iría muy bien, o nos va a ir muy bien en la elección del año que viene. Obviamente, que como el liberalismo es lo antisistémico, es el virus, si vos querés, ya que estamos en época de pandemia, como el liberalismo es el virus de un sistema populista como el que tenemos, desde ese sistema siempre te van a decir que vos sos el ajuste, el empobrecedor, el que quiere ver a la gente muerta de hambre, cuando es todo lo contrario. El sistema populista de Argentina, el ruling party de Argentina, es lo que ha empobrecido a la Argentina. A ver, si nuestro modelo fuera tan maravilloso, lo aplicaría a todo el mundo. Y en realidad, el aplicar lo que estamos haciendo nosotros es la excepción en el mundo que prospera al menos. O sea, acá lo antisistémico que somos nosotros con nuestras propuestas de sentido común, de apertura al mundo, un Estado razonable y leyes laborales benignas con el empleo, eso que parece antisistémico es acá antisistémico. En el mundo, ese es el sistema. Por eso es de todo sentido común la propuesta nuestra. José Luis, la última de mi parte. Si como vos presagiás, el discurso político se radicaliza y se abren malas aguas, tu espacio, ¿estaría dispuesto a integrar una coalición opositora? Por ejemplo, con Cambiemos u otros partidos. No me imagino con Cambiemos, no me imagino con Cambiemos. A ver, el único motivo por el cual yo me metí en política el año pasado, el único motivo, es para terminar con la pesadilla económica que es Argentina para la gente normal, la gente común, la del laburo, el emprendedor, el comerciante. Y yo creo que para que eso ocurra, para terminar con la pesadilla económica que Argentina es para la gente normal, hay que hacer algunas reformas críticas, que son la reforma de apertura y restricta al comercio, un Estado mucho más chico para tener menos impuestos y que el comerciante, el laburante pueda disfrutar del fruto de su trabajo, y leyes laborales que en lugar de prohijar estos chantas y delincuentes sindicalistas que tenemos, sirvan para la generación de empleo digno. Si estamos de acuerdo en esas cosas, yo no tengo problema en acordar con quien sea, te diría. Pero yo no lo veo a Cambiemos yendo para ahí de ninguna manera. Lo hubieran hecho cuando fueron gobierno. Así que no me imagino una alianza con Cambiemos. Sí, pensando en las elecciones que vienen, a ver, estamos hablando de las elecciones que vienen. El 2023, a mí me suena el siglo que viene directamente. Pero pensando en las elecciones que vienen, yo no veo una alianza con Cambiemos, sino sí, en el mejor de los casos, una alianza con todo el espacio liberal o de centro derecha. A nosotros, desde el espacio mío, estamos en conversaciones con Ricardo López Murphy, con el Partido Demócrata, con el PAN, con Cynthia Houghton, en fin, con infinidad de personas con las cuales hay intersección de ideas acerca de las cosas mínimas que hay que hacer para que a la Argentina le sirva a la gente de laburo, a los jóvenes, a los que estudian, a los que quieren prosperar por derecha. Esta Argentina que hemos armado en el último siglo es una Argentina que básicamente el que hace alguna diferencia en guita económica es chanta, chorro, delincuente, ¿viste? Básicamente, digo, hay excepciones, ¿no? Pero en esencia ese es un país que le sirve a muy pocos, digamos. Si no, nos iría bárbaro, ¿no? Carlos, para el cierre. Bueno, doctor, escúcheme. Le tengo que hacer la pregunta clave que todo el mundo está esperando que nos conteste. ¿Qué va a pasar con el dólar? Para arriba. ¿Usted compraría 133? Sí. Mirá que queda grabado, ¿eh? Que quede. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, José Luis, por tu tiempo. Te liberamos, sabemos que estás muy ocupado. Ya estamos en más de 700 personas conectadas, así que muchísimas gracias. Espero que saluda a la gente que te estuvo escuchando y vamos con Marcelo Elizondo. Bueno, ya está, se fue. Perfecto. Vamos con nuestro próximo invitado, Marcelo Elizondo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, para ir calentando, la primera pregunta tiene que ver, ¿nos explicás un poquito qué quiso hacer la Argentina con el Mercosur y en qué estado estamos? Mira, en primer lugar, yo creo que la Argentina tiene un enorme temor en relación a su vinculación con el mundo. Le sale de adentro cierta vocación defensiva y proteccionista.
y luego cuando llega el momento de implementar esas ideas proteccionistas suele tener problemas. Uno de los problemas fue el Mercosur. El Mercosur tiene una mesa desde la cual los socios han entendido que el bloque tiene que abrirse y la Argentina no acompaña esa posición. Entonces, primero la Argentina dijo, me voy de la mesa, sigan negociando ustedes tres, los demás socios, si llegan a algún acuerdo, avancen, yo no estoy. Después se dio cuenta que eso era un gran error institucional. Formalmente, el Tratado del Mercosur no permite eso, por lo que se generaba un problema diplomático. Entonces la Argentina volvió a la mesa. Además, las implicancias políticas de ese doble estándar dentro del Mercosur eran malas, muy grandes. Entonces ahora la Argentina está sentada en la mesa del Mercosur y está diciendo yo participo de las negociaciones con terceros, pero sin embargo en el comunicado que emitió la semana pasada, en 3 ocasiones en un comunicado de menos de una página, está diciendo yo me siento en la mesa, pero mi prioridad es defender la economía nacional. Me siento con un objetivo de proteger la economía nacional, por lo que no habrá problemas formales, pero sí va a haber un problema político dentro de la mesa. Brasil, Uruguay y Paraguay quieren abrir el Mercosur y Argentina no. Y te voy a plantear en términos de datos la realidad. En el mundo hay 20 acuerdos comerciales. El Mercosur, la Unión Europea, el ASEAN, el NAFTA, 20. De esos 20, el Mercosur es el acuerdo comercial más cerrado de todos. El ratio exportaciones PBI en el Mercosur es 19%. En el ASEAN es 50%. En la Unión Europea es 50%. El ratio exportaciones PBI en el mundo es 30%, el Mercosur es 19%. De todos los bloques del mundo es el más cerrado de todos, por lo que está ocurriendo en el Mercosur es que cruje un bloque que se consiguió para adentro, que es muy cerrado, los otros 3 quieren abrir y la Argentina no está convencida de eso. Carlos. Decime una cosa, con esta actitud del gobierno respecto del Mercosur, ¿no tiene que ver también con algún lobby o presión, si querés, de aquellos sectores industriales prebendarios de los que hablaba antes José Luis, que primero intentaron ir por voltear el acuerdo con la Unión Europea, que está tan cerrado en principio en algunos temas que no se puede tocar? Y entonces fueron a ver si pueden tocar por el lado del Mercosur y el gobierno terminó accediendo y ahora se dio cuenta que se equivocó. Sí, sin duda que hay un lobby de sectores que están más preocupados por la protección del mercado doméstico. Ahora, uno se deja presionar por ese lobby cuando tiene alguna coincidencia con ese lobby, porque si no, no se deja presionar. Por lo tanto, yo creo que acá hay 3 factores, Carlos. Primer factor, hay una orientación, por lo menos de un ala del gobierno, no sé si de todo el gobierno, pero de un ala que es predominante, de volcarse a la protección del mercado doméstico. Segundo, como consecuencia de esto hay una necesidad de apoyos políticos, porque la entidad política de este gobierno, Beto lo va a explicar mejor después, pero es bastante peculiar, por lo que si vos tenés a alguien que te viene a auxiliar y conceder cierto capital desde afuera, ciertos sectores industriales más proteccionistas, aparece el componente político de esa posición. Y después hay un tercer tema, que es que efectivamente la economía está muy mal, va a estar mal después de la salida de la cuarentena. Entonces me parece que hay cierta precaución. Tratemos de encerrarnos. Yo creo que viene lamentablemente, y muy a pesar de lo que creo que debe hacerse, viene una salida de la cuarentena con mucho intervencionismo económico. Entonces en ese marco se genera un triángulo de razones para esta posición más proteccionista. Antonio, desde Chicago, digamos que permanentemente monitorea no solo Argentina, sino toda Latinoamérica. ¿Qué pregunta tenés para Marcelo? Bueno, yo creo que con este tema de la pandemia y la desigualdad que están creando los bloques que teóricamente trabajan en conjunto, o sea, la Unión Europea o el famoso NAFTA o el ex TLC en Estados Unidos, Canadá y México, los socios comerciales de muchos bloques han estado encontrando muchas dificultades para ser iguales en todos los órdenes, mucha política intervencionista, y el día de hoy la realidad es que todo el mundo va a salir con un sálvese quien pueda, y esa es una realidad. A mí me preocupa mucho para la Argentina, por ejemplo, en el sector exportador, el trigo, que el mercado brasileño es uno natural. Brasil trae una devaluación bárbara. Importar trigo en dólares va a ser muy complicado. Bajo una situación lastimada de la economía, podría obligar a los brasileños a abrir cuotas fuera de Mercosur para importar un producto básico que podría ser declarado como algo de emergencia y naturalidad para la nación y que lastima a Argentina en ese sentido con esos temas importadores. ¿Ves que tenga firmeza, fortaleza el Mercosur como para soportar que eso no suceda y que Brasil no se desbande en parcialidades?
Mira, en primer lugar, el Mercosur está en un proceso de agotamiento, como mencionaba antes, es el bloque del mundo con menos apertura. Un bloque que se integra para no integrarse tiene un problema de esencia que debe ser corregido. Luego, hay 3 socios del Mercosur que quieren corregir eso, bajando el arancel externo común, que es el gran obstáculo, y flexibilizándose acuerdos con terceros. Pero la Argentina no acompaña, por lo que yo creo que lo que va a haber es una gran discusión interna en el Mercosur. No me imagino inicialmente una ruptura de lo que a nadie le conviene, pero sí me imagino una discusión muy fuerte que puede sí generar ulteriormente, aunque sea algún camino de flexibilización más o menos institucionalizado. Ahora, en tercer lugar, hay otros problemas adentro del Mercosur, en particular la situación política en Brasil, que es muy complicada, la situación del gobierno de Bolsonaro es muy complicada, tiene una agenda muy ambiciosa de flexibilización y apertura, hay que ver qué tanta capacidad de sostener esa agenda tiene después de superada esta dificultad sanitaria. En cuarto lugar, para la Argentina el Mercosur es muy importante, efectivamente por la venta de trigo, también por la venta de algunos productos industriales, pero además el Mercosur es muy importante porque es una plataforma de vinculación con los demás. Imaginemos que el Mercosur lograra un acuerdo de libre comercio con la India, que está en agenda, gran mercado para los granos argentinos. La India hoy está entre los 5 principales mercados para las exportaciones argentinas y uno de los 2 grandes mercados para los productos agrícolas. Bueno, sostener esa plataforma como espacio de negociación hacia terceros sería muy importante. No parece que eso esté entre los objetivos prioritarios. Insisto, hay que leer el comunicado de la Cancillería Argentina del viernes pasado, donde rectifica su posición anterior de salir de la mesa de negociación, pero al decir sigo, lo que está diciendo es, sin embargo, priorizo en las negociaciones la defensa del mercado doméstico. Eso creo que va a generar tensiones internas, no al punto de la ruptura, pero sí al punto de muchas dificultades en la confección de una agenda. Incluso queda pendiente la formalización del acuerdo con la Unión Europea por parte del Mercosur. Está firmado el pacto estratégico, pero hay que volcar eso en un tratado que no está escrito. Bueno, Brasil dijo la semana pasada, perdón, hace 10 días, nosotros vamos a avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, ni bien la Unión Europea levante el pulgar y lo apruebe, y si la Argentina no me acompaña, Brasil avanza solo. Por lo que yo me imagino, no una ruptura, pero en los hechos, mucho ruido interno que puede terminar diluyendo el bloque si no hay consenso en términos de su objetivo estratégico. Carlos. Decime una cosa, en la política exterior en general y comercial en particular de la Argentina, ¿cuánto tiene que ver hoy la influencia de China? Bueno, China es el segundo mercado para las exportaciones argentinas. El año pasado la Argentina le vendió unos 7.000 millones de dólares. El principal mercado para Argentina es Brasil, al cual le vendimos unos 11.000 millones. Ahora, China es el principal mercado para las exportaciones agropecuarias, de los productos de la soja, las carnes y algunos otros rubros como ciertas frutas. Por lo que la importancia es grande. Ahora, fue mucho más grande que antes, Carlos, que ahora, en su momento. O sea, la Argentina a China supo venderle mucho más. Me parece que es importante en términos comerciales. Eh, Probablemente, yo me imagino el mundo después de este escenario de pandemia con muchas tensiones. Yo creo que vamos a un mundo con una geopolítica nueva. Hemos visto los reproches directos o implícitos hacia China en los últimos días que han venido de Australia, de Nueva Zelanda, de Francia, de Alemania, además del Reino Unido y de Estados Unidos. Yo creo que vamos a un mundo de geopolítica complicada y de tensiones geopolíticas. El COVID-19 va a ser el disparador, pero va a haber focos de tensión política en el mundo adicionales. Eso va a impactar en la agenda comercial, por lo que la relación de la Argentina con China es algo a seguir. Hoy, como mercado, es el segundo más importante, el primero más importante para el agro. ¿Va a seguir siendo tan cómodo vender en un lado sin generar resquemores en el otro, en un mundo de tensiones nuevas? Bueno, eso es un signo de interrogación que resolveremos en breve. En la escala global, ¿vos ves inversiones chinas para Argentina? Digamos, ¿ves que China va a invertir plata en América Latina? En América Latina sí, en Argentina no estoy tan seguro. De hecho, no lo he hecho todavía de manera muy significativa. Hubo anuncios y promesas de inversiones en ferrocarriles o en obras de infraestructura. Bueno, eso no ha ocurrido. Yo creo que hay intereses estratégicos de China en la Argentina, 3 grandes sectores que a los chinos les interesan en la Argentina para invertir y desde acá abastecerse: los alimentos, la energía y los minerales. Ahora hay que dar condiciones para eso, y yo no sé si están dadas las condiciones. Sí veo a China invirtiendo con mucho más decisión en otros mercados latinoamericanos, desde Perú hasta Brasil. Me parece que la agenda en el resto de Latinoamérica está un poco más liberada que en la Argentina.
Te meto en un tema específico que probablemente nuestra gente, que son más de 700 personas ya que te están escuchando, probablemente estén esperando algo de esto. ¿Qué pasa con las exportaciones de ganadería de Argentina a China? Porque sabemos que está sufriendo una pandemia y que, bueno, en los últimos tiempos ha crecido mucho esa relación comercial. Claramente, China hoy es el principal mercado para las carnes vacunas argentinas. De hecho, más de la mitad, casi el 70% de las carnes van a China. Ha habido una mudanza de mercados marcada en ese rubro. Eh, la primera cuestión a resolver es qué pasa con la economía china. Si China, como parece, tiene un lento proceso de salida del confinamiento y restablece cierta normalidad económica, bueno, ahí vamos a tener compras inmediatamente. Si hubiera una recaída, bueno, ahí vamos a tener problemas. El mundo parece estar en medio de un problema enorme en materia económica, pero parece que los asiáticos son los que están con cierta capacidad de salida más rápida, y en eso, para la Argentina, China en la ganadería o en los granos, y algunos otros mercados asiáticos, como la India, como Vietnam, que son muy importantes mercados para la Argentina y para el agro en la Argentina, podrían recuperar demanda más rápido que lo que podemos esperar en Europa o en Latinoamérica. Ahora, eh, el otro problema que creo que tenemos que ver hacia adelante, insisto, es el marco del relacionamiento político. Yo creo que vamos a un escenario en el que el comercio va a estar muy influido por la política internacional. Y entonces ahí yo diría, es un mercado muy importante China, Asia en general. Vos sabés que el continente asiático nos compra mucho más que el continente europeo desde hace 5 años. Esto es una novedad en la historia argentina. Por lo tanto, analizar lo que pasa en la relación geopolítica con Asia y con China en particular, lo que pasa en la geopolítica del mundo y el impacto en la agenda comercial es muy importante para la Argentina. ¿Alguna pregunta más para Marcelo? Bueno, parece que Antonio no nos escuchó. Bueno, Carlos. ¿Ahora me están escuchando? Sí, ahora Sí, perfecto. Carlos. Marcelo, para la salida de la crisis esta del COVID-19, ¿no ves el mundo más cerrado y más proteccionista? Mira, lo primero que hay que decir es que no sabemos. La verdad es que nadie sabe muy bien cómo salimos de este escenario. Dentro de ese marco general de no sabemos, uno puede ir haciendo ciertas conjeturas en base a las realidades con las que cuenta. El mundo venía hasta ahora en una mutación de la globalización. Richard Baldwin lo llama la cuarta globalización. La globalización que hemos tenido en los últimos años es una globalización de intangibles. Ya no crece tanto la venta de productos manufacturados, que está bastante estabilizada, no decrece, pero se estabilizó. Y lo que impulsa la globalización en el mundo es el intercambio de información, conocimiento, know-how, capital intelectual, que puede estar manifestado en patentes, royalties, propiedad intelectual, que puede estar manifestado en servicios que se exportan, que puede estar manifestado en atributos intangibles que se agregan a los productos, como certificaciones, estándares, cumplimiento de normas. Lo que genera valor en el mundo hoy, como motor de la globalización, son los intangibles más que los bienes físicos, que es lo que ocurría hace 10 años. Yo creo que la salida de la pandemia y del confinamiento va a exacerbar eso. Me imagino un mundo más sensibilizado, donde normas sanitarias, normas de seguridad, normas vinculadas con las garantías, por ejemplo, en el rubro alimenticio, van a ser muy significativas. Por 3 razones, porque el consumidor en los mercados que pagan más va a estar muy preocupado, te va a mirar la etiqueta del producto, te va a pedir trazabilidad, porque las propias empresas que tienen proveedores en países como los nuestros no van a querer correr riesgos y por lo tanto ellas mismas van a tener estándares mayores, y porque los reguladores van a tener que adaptarse a un escenario en el cual la inseguridad va a ser norma. Por lo que yo no veo más proteccionismo nacionalista a la antigua. El mundo vivió otras épocas de proteccionismo cuando lo único que vos podías hacer era obturar los flujos comerciales. Vendías o comprabas menos. Pero ahora, si rompes la globalidad productiva, más que obturar flujos comerciales, obturar flujos productivos, porque las cadenas de valor están mucho más expandidas y eso es costoso. Ahora, lo que yo sí creo es que vamos a tener un mundo mucho más complicado, mucho más exigente, con más trabas de tipo no arancelario, estándares, requisitos, intangibles, certificaciones, en las que, por supuesto, parte de la razón estará en las nuevas sensibilidades, otra parte estará en excusas y caprichos, pero veo un mundo más complicado, más trabado por la vía de las exigencias cualitativas.
Marcelo, una consulta. A lo mejor tener respuesta para lo que te voy a preguntar o no, pero se habla mucho en el Fondo Monetario Internacional que la cadena de suministro va a cambiar, que muchas empresas americanas que antes producían en China van a empezar a producir en América Latina, en México, Brasil, Argentina, para cortar la cadena de suministro. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué es de real esta versión? Después vamos con vos, Carlos. La verdad es que si uno mira lo que ha ocurrido desde que asumió el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, esa es la tendencia. En realidad la distancia geopolítica entre China y Estados Unidos es anterior al problema del COVID-19, que parece que fuera un acelerador de una tendencia anterior. Y ya hay incentivos por decisiones políticas del gobierno de los Estados Unidos para el regreso de las inversiones de Estados Unidos en el exterior a los Estados Unidos y a otros países. La agenda geopolítica nueva de la que hablo me parece que va en esa línea. Los flujos de inversión extranjera directa en el mundo, esto es, los flujos de inversión de las empresas en la economía real, se han reducido en los años 2018 y 2019 de una manera notable. Venían creciendo la inversión de las empresas afuera y desde el año 2018 empezaron a bajar. ¿Por qué? Básicamente por el regreso de las inversiones norteamericanas a los Estados Unidos como consecuencia de los incentivos que puso el presidente Trump para ese regreso. Bueno, yo creo que eso continúa y creo que va a haber mucho más influencia no económica en la decisión de la deslocalización productiva. Es decir, vamos a invertir afuera de nuestro país si es en países que están dentro de nuestro mismo eje de confianzas. Yo me imagino que la inversión extranjera se mantiene en bloques en los que la amistad, la coincidencia en términos de valores, las prácticas comunes, los ejes institucionales son parecidos. Entonces, me imagino que van a haber bloques no tanto vinculados por meras reducciones arancelarias, sino por otro tipo de cuestiones. Y en ese marco, los procesos de inversión extranjera probablemente se modifiquen. Bien. Antonio, antes de que cierre Carlos, tenía una pregunta. Sí, y en esa misma línea de lo que estabas comentando, cuando tienes afinidad política, entre comillas, vas a tener afinidad comercial entre países, pero eso va a ser muy voluble, lógicamente, en los mundos que teóricamente tienden a democracia, especialmente con estos cambios de gobierno y estas líneas de postura que cada vez son más encontradas. Así es de que el comercio en esa línea va a ser complicado, me parece, para establecer relaciones de largo plazo. Pero la otra cosa que quería comentarte era cuál es tu opinión sobre la capacidad que tienen estas empresas tecnológicas de aglutinar comercio y dictar las reglas y las normas, los famosos Amazon y las empresas que tecnológicamente han destapado como una liga única de comercio que básicamente están dictando qué se mueve, dónde se mueve y cómo se va a mover la cadena de suministro hacia mañana. Eso es una gran batalla, precisamente el presidente Trump en contra de Jeff Bezos en Amazon, que lo está atacando de todas las formas posibles. Pero de alguna forma eso está cambiando al mundo. Lógicamente en esta época del COVID lo hemos hecho y lo hemos visto mucho más aglutinado. ¿Cómo ves este mundo con estas grandes empresas que son unas cuantas las que dictan el comercio hacia el mañana? Bien, dos cosas, Antonio. A lo primero, yo creo que vamos a un mundo de mucha volatilidad, de confluencias más basadas en espacios institucionales parecidos. Insisto, para mí no es novedad. Ya cuando Boris Johnson y Donald Trump empezaron a hablar de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y los Estados Unidos, en realidad lo que estaban diciendo es vamos más a un espacio en el que los países se integran por razones no necesariamente económicas, sistemas normativos parecidos, institucionales similares, prácticas de los consumidores y prácticas productivas parecidas. Incluso yo creo que esa es la principal razón que muchos Brexiters tienen en el Reino Unido. O sea, para el Reino Unido es más cómodo aliarse con Canadá, con los Estados Unidos, hasta con la India, que con Italia o con Grecia. Entonces, yo creo que vamos a un mundo en el que ese tipo de afinidades no económicas van a influir mucho en las alianzas económicas. Pero como mencionás, Antonio, vamos a un mundo muy volátil, porque estas cosas cambian y es menos sostenible en el tiempo. Y yo creo que la volatilidad vino para quedarse. Tenemos un mundo de enorme disrupción, enorme. Pensemos, desde que empezó el siglo XXI, 20 años, hemos tenido ya 5 disrupciones brutales. La caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera de 2008, la conversión de los países emergentes en poderosos, la intangibilización de la economía, de la que yo hablaba y ahora es la respuesta que me pedís para la segunda parte, y este COVID-19 que mueve todo. En 20 años, vamos a un mundo muy volátil y esa volatilidad se va a mantener. Esta disrupción no es la última. En relación a la segunda pregunta, Antonio, si uno mira lo que ha pasado en la globalización en los últimos años, lo que impulsa la globalización son los intangibles.
El año pasado el comercio internacional de bienes físicos cayó 2%, el comercio internacional de servicios creció 3%. Los últimos 15 años el comercio internacional de servicios creció 60% más que el comercio internacional de bienes. En los últimos 20 años el comercio internacional creció 1,5 veces, el flujo de datos a través de las fronteras creció 45 veces. Yo creo que la nueva globalización de intangibles, de patentes, marcas, conocimiento aplicado, know-how, capital intelectual, innovación, ingeniería, eso es indetenible. Eso no se puede parar en frontera. Habrá obstáculos, habrá objetivos políticos de detenerlo, eso es mucho más difícil. Vos podés en la frontera, en la aduana, poner un impuesto, poner trabas. Al movimiento de intangibles, a esta nueva economía del capital intelectual, eso es mucho más difícil de detenerlo. Yo creo que por esta vía la globalización va a seguir. Quizás por el lado de la producción manufacturera tradicional se estanque. De hecho, imaginemos un mundo en el cual la producción sea a través de impresoras 3D. Ya no tenés que importar tus zapatillas, las vas a hacer cerca de tu casa y lo único que importás es el diseño y en todo caso con un botoncito se imprimirán físicamente cerca de tu casa. La deslocalización productiva basada en reducción de costos que movió empresas a Asia, hoy puede ser rápidamente sustituida por la robotización, manteniendo la producción manufacturada en casa. El valor ya no se genera en la producción manufacturada. El valor se genera en los intangibles que andan por arriba de las fronteras. McKinsey dice que hoy, si uno mide bien, el comercio de intangibles y de servicios a través de fronteras es mayor que el comercio de bienes físicos. Yo creo que eso no es muy fácil de detener. Veo difícil que eso se detenga. Gracias. Carlos. Te despedimos porque sabemos que sabés que tenés que ir a otra charla, pero me quedaría un montón hablando contigo, sobre todo por el futuro que se viene, que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y la pregunta que quedó pendiente es qué va a pasar con ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, que yo cada vez lo veo más lejano. Pero bueno, si tenés tiempo, dame 2 palabras y después te dejamos ir. Yo creo que el mundo que viene es un mundo que acelera tendencias. Esto de lo que hablamos recién, un mundo de geopolítica distinta, de intangibilización de la globalización, de confluencias más basadas en identidades político-culturales más esenciales que instrumentales. En ese marco, un acuerdo Mercosur-Unión Europea encaja. Para nosotros es más fácil hacer un acuerdo con la Unión Europea que hacer un acuerdo con Singapur o con la India. Sin embargo, Carlos, coincido en que la Unión Europea está en un serio problema. Yo creo que la Unión Europea tiene mucho problema endógeno. Creo que Europa es de las regiones que con más dificultad va a salir de la pandemia. ¿Por qué? Porque vamos a un mundo en el cual la flexibilización, la tecnologización, la innovación y la disrupción van a ser moneda corriente. Y Europa es una sociedad muy tradicional, muy rígida, y quizás tenga dificultades para enfrentarse rápidamente a estos cambios. Y con problemas endógenos en la Unión Europea, confluencia dentro del bloque para acordar finalmente con el Mercosur, me parece que ese tal político va a tardar en llegar, por lo que supongo que no va a ser rápido. Depende de quién lidere en Europa. Si en Europa lideran los del norte, yo creo que el acuerdo es más fácil. Si hay ruido interno dentro de Europa, a lo mejor eso se difiere un poco más en el tiempo. Bueno, gracias, Marcelo, por tu participación y te liberamos si querés. Si querés quedarte, por supuesto, estás invitado, pero sabemos que tenés otro compromiso. Tengo otro Zoom ahora, así que les agradezco la invitación. Muchas gracias por esta clase que nos brindó Marcelo y el tiempo tan valioso que nos permitió aprender tanto. Bueno, nos vamos al tercer invitado, lo voy a presentar como corresponde, es mi amigo, el Beto Valdés, y el periodista más informado en materia política de la República Argentina. Así lo presenta todas las tardes en Radio Millennium, Willy Cohen, y bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Beto? A ver, hola Beto, ¿estamos conectados? Bueno, hay ahí algún problemita técnico. Hola Beto, ¿cómo estás? Bueno, seguimos porque hay algún problemita de conexión que en breve lo vamos a estar solucionando. Beto Valdés está todas las tardes a las 19 horas en Radio Millennium y luego en La Nación Más a las 20 horas. Les comento que
bueno, en materia económica hoy es un día muy especial. Ayer se conocieron las declaraciones del presidente de la Reserva, el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y precipitaron una gran caída de los mercados, porque Powell dijo que la crisis va a ser más profunda de lo que muchos creen y también que no iban a explorar el camino de la tasa de interés negativa. ¿Es así, Antonio? Vos estuviste seguramente más informado de estos temas. Bueno, yo creo que estamos en un hecho, como siempre hemos dicho, inédito, y la Reserva Federal está tratando de ser este paquete de salvataje a la economía y sustituyendo realmente la actividad económica de Estados Unidos de todas las formas posibles. Me parece que lo va a lograr en la medida de que el tiempo se lo permita, pero no tiene garantía de eternidad en este orden. Entonces, Jerome Powell está reaccionando a muchas cosas que antes no sucedían. El día de hoy están analizando que el gobierno norteamericano, vía la facilidad que va a estar dando la Reserva Federal, compren ETFs sobre bonos. Y la pregunta es, ¿qué sigue después? ¿Van a terminar comprando acciones? Es algo realmente que es aberrante en sentido estricto. Un mundo que defiende dos capas diferentes, una de los grandes empresarios, los activos grandes, los grandes shareholders y todo este tipo de gente que está respaldada y que definitivamente no puede romper este efecto de la liquidez que sostiene estos activos. Y el otro lado es realmente cómo vas a poder tener etapas de consumo. Yo creo que eso lo podemos platicar un ratito más, no sé si el Beto está de regreso, pero la verdad es de que tenemos una disparidad enorme. Eventualmente estas son fuerzas que no te van a dar ninguna presión inflacionaria hacia el mañana bajo la cantidad de liquidez que estás inyectando en el corto plazo. Y el mañana la verdad es que le pongo un signo de interrogación muy grande. Jerome Powell está poniendo el 20% equivalente del Producto Interno Bruto norteamericano a disponibilidad de lo inmediato, pero no sabemos si se está invirtiendo en los lugares adecuados y no sabemos si realmente estamos tomando las medidas profundas como para salir adelante. La economía norteamericana va a tener muchos problemas y esto es una situación que realmente es pandémica, más allá del virus como tal. Ya parece que lo tenemos conectado a nuestro amigo Beto Valdés. Beto, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho perfecto. Bueno, lo había escuchado, te presenté como nuestro amigo, el hombre más informado en materia política de la Argentina, así lo presenta Willy Cogan todas las tardes a las 19 horas en Radio Millennium, también con su programa en La Nación Más y también columnista de Terapia de Noticias a las 20 horas por La Nación. Y Beto, la primer pregunta, ¿cómo estás viendo la relación de Alberto y su gabinete? ¿Cómo estás viendo la orientación política o cómo es el momento político que vive hoy Alberto Fernández? Y te diría, en primer lugar, me parece que lo que conviene destacar es que, paradójicamente, teniendo en cuenta que en el inicio de la cuarentena el presidente ha logrado niveles de aceptación y de popularidad realmente inéditos, pero también llegó a la curva, es decir, encontró su pico, ya que tanto se habla respecto a la curva de contagios y demás. La curva de él, evidentemente, te diría que hace 10 días o un poquito menos aproximadamente tocó su techo. Y ahora estamos hablando de números insostenibles o muy difícil de mantener. Más que esto también es una realidad que se extiende a la gran mayoría de los países. Hasta López Obrador subió en imagen positiva. Es decir, evidentemente es un fenómeno internacional. La gente con miedo, más conservadora, mira con más simpatía a los estados y a los gobiernos, le guste o no. Pero ¿por qué destaco esto? Porque evidentemente lo que uno empieza a escuchar en el mundo de la política, y te diría más específicamente en el peronismo, en el denominado establishment del peronismo, la gran mayoría de los gobernadores, los dirigentes sindicales tradicionales, lo que ellos percibían o quizás se entusiasmaron, ojo, es una idea que venía desde el 10 de diciembre, que Alberto, en función de estos altos niveles de popularidad, y recordemos que también había arrancado la cuarentena con
la sensación de autonomía. Todavía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba en Cuba, ¿te acordás? Que vino un poquito después. Entonces ahí muchos se ilusionaron. Es el momento del presidente de comenzar a gobernar a su estilo, a lo que él realmente pensaba, lo que muchos adjudican, y ya a esta altura no sabemos si es una expresión de deseos mucho más moderado. Entonces, uno empieza a percibir cierta decepción, insisto, en el mundo del peronismo tradicional, que algo saben de poder y que tienen mucha capacidad de anticipar escenarios, y dicen, si Alberto no aprovechó su momento de mayor popularidad, algunos hablaban de 70 puntos, otros casi de 80, ahí se mezclaba también la política en contra del coronavirus, ¿no? Me parece que estaba todo un poco mezclado, pero concretamente lo que dicen es, si no aprovechó un momento de popularidad notable y que al mismo tiempo subió la imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner, entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Y ahí es donde viene el otro tema, Salvador, que es que paradójicamente, frente a los altos picos de popularidad, vimos cómo desde el Instituto Patria le fueron marcando la cancha. Es decir, cómo le empezaron a imponer temas en su agenda. Y yo te diría que eso comenzó prácticamente hace un mes, y la movida que todos recordarán, que fue el inicio, es la famosa entrevista, que fue casi un examen final en una facultad, ese reportaje que le concedió en la quinta presidencial de Olivos el presidente a Horacio Berbisky, donde el ex columnista de Página 12 y hombre influyente con Cristina, pero también con peso propio, prácticamente lo llevó a avalar y le instaló el famoso impuesto a la riqueza que venía impulsando Máximo Kirchner, que recordemos, por información incluso de fuentes del albertismo, no era una prioridad hasta ese momento ni en la Casa Rosada ni en la quinta presidencial de Olivos. A partir de ahí, lo que comenzamos a observar, vos fíjate, fue la entrevista con Berbisky y Alberto, a la semana siguiente estaba Máximo Kirchner y Carlos Heller, el autor intelectual de este proyecto que todavía no tiene estado parlamentario, ya estaban en la Quinta de Olivos reunidos con el presidente. Después el propio Martín Guzmán termina avalando este tema cuando uno lo imaginaba en definitiva algo así como más preocupado por la deuda. Después vino el tema de los presos, que si bien tuvo que retrotraer y apareció Marcela Lozardo, lo concreto que esa agenda, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, fue manejada por los sectores más cercanos a Cristina. Y te diría que esto decanta, y ahí vemos un punto de inflexión realmente muy importante, que ha generado bastante decepción en sectores del peronismo, y ahí también agregaría a los intendentes propios del Frente de Todos, aquellos que mediante Juan Zabaleta, el jefe comunal de Hurlingham, estaban también muy entusiasmados con Fernández. Lo que empiezan a percibir es, y decía como punto de inflexión, la salida de Alejandro Banoli de ANSES, no tanto el despido de un funcionario que fue resistido desde el Vamos por la Cámpora, pero que evidentemente no se caracteriza por su capacidad de gestión y eficiencia, y eso quedó demostrado tanto al frente de la Comisión Nacional de Valores como del Banco Central en la gestión anterior. Pero el dato interesante es la llegada de Fernanda Raberta, por lo que representa en términos de proximidad tanto a Cristina como a Máximo Kirchner. Y fundamentalmente el desembarco del Cuervo Larroque
como ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Axel Kicillof, fueron 2 jugadas de billar prácticamente que hizo la señora con Máximo y que de alguna manera dejó en Orsay esencialmente aquellos que se imaginaban o soñaban con la construcción del albertismo y fundamentalmente también con un avance o por lo menos cierta gestos de autoridad. Vos sabés, Salvador, que en el peronismo se mide mucho el manejo del poder. Es decir, si hay algo que se respeta y en función de eso se alinean, es precisamente cómo se ejerce el poder. Y tenés una señal muy fuerte. Todo esto este raconto que hacíamos de cuestiones donde paulatinamente Alberto, con altos niveles de popularidad, no resiste que le vayan marcando la cancha del Instituto Patria, y eso lo que genera es cierto desánimo en aquellos que dicen, bueno, si él no pone límites, ¿cómo vamos a envalentonarnos, gobernadores e intendentes, en la construcción de algo alternativo a Cristina? Y otro símbolo muy fuerte, la visita del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietraglia, después de haber hecho una cosa realmente terrible, que supuestamente iban en desmedro de la mirada aparentemente moderada del presidente en materia de presos por corrupción, esta movida de pedir por Ricardo Jaime y por Martín Báez, el hijo de Lázaro, lo convocó a Olivos, y uno que se imaginaba, cuando vos convocás a un funcionario a última hora, y es para tarjeta naranja o colorada. Hubo un llamado telefónico de Máximo Kirchner que aminoró y todo se transformó en un reto, claro, pero todo esto que estamos haciendo referencia no es otra cosa que minar la autoridad presidencial, insisto, sobre todo en el peronismo y en un presidente con votos prestados. Carlos. Para que la desarrolles, ahí me estás escuchando, ¿no? Sí, perfecto. A ver, en base a todo lo que dijiste, y a lo mejor va cerrando, la oposición a Alberto Fernández hoy, ¿es Cambiemos o es la dupla Cristina Kicillof? A ver, es una buena pregunta. Yo creo que ahí hay una construcción que está relacionada de alguna manera con lo que planteaba antes. Hay una mezcla en esa mirada de mucho wishful thinking, ¿no? de mucha expresión de deseos, sobre todo de sectores del peronismo, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, algunos senadores, parte del círculo rojo del mundo empresario, que desde el vamos jugaron un poco, digo de buena fe, ¿no? Por especulaciones y por la necesidad de creer en que el peor enemigo del presidente Alberto Fernández era Cristina, y de alguna manera Kicillof por esta clásica historia de enfrentamientos entre presidente de la nación y gobernador, que tenemos sobrados casos, salvo la excepción ha sido Vidal y Macri, y igual hubo algunos chispazos sobre el final. Pero lo interesante de eso es que Alberto también jugó muy en forma reservada a, muchachos, apóyenme, porque si no viene Cristina. Es como que se ha transformado en una especie de ticket para asegurarse mayor gobernabilidad. Me tienen que bancar, esto dicho al peronismo, a muchos de los representantes de cámaras empresarias que estuvieron en Olivos hace 2 lunes, es decir, a muchos sectores, asustándolos con que viene el cuco. Ahora bien, ¿realmente Cristina es la oposición? No, es de alguna manera la principal accionista, y Alberto no se resiste, porque no quiere, porque no puede,
no sabemos a ciencia cierta cuál fue el acuerdo de ellos. Se va a cumplir un año, ¿no?, del anuncio sorpresivo de la actual vicepresidenta dando a conocer la fórmula. No sabemos si lo que hablaron en esos días se fue repactando, se fue actualizando. Desconocemos qué ocurrió la semana pasada en la reunión de 4 horas en la Quinta Presidencial de Olivos. Solo lo saben ellos. Hay trascendidos cruzados, se intuyen muchas cuestiones, o casualidad, después de esa reunión vemos un Alberto aún más radicalizado, retomando el tema de la justicia, castigando a Mauricio Macri, subiendo al ring a María Eugenia Vidal. Alguna influencia evidentemente hay de Cristina. Entonces, lo que me refería es que me parece que hay mucho de decir la verdadera oposición es Cristina. Ojo, eso también aparece en algunas encuestas, que se la ve a la vicepresidenta como el principal referente opositor. Ahora bien, no cabe ninguna duda que en este momento es muy difícil encontrar quién encara la oposición. Algunos hombres de Juntos por el Cambio me decían, y evidentemente es el 41%, más que la dirigencia. Es gran parte de la muchísima gente que caceroleó ese jueves, creo que ya son casi 20 días aproximadamente, contra las prisiones domiciliarias, las liberaciones de los presos, pero también por el gasto de la política, por muchas otras cuestiones que se plantearon. En definitiva, lo que es realmente oposición, y guste o no, porque este es un momento de cierta confusión, sobre todo a la base electoral de Juntos por el Cambio, y la oposición es Horacio Rodríguez Larreta, es María Eugenia Vidal, es Martín Lustó, gusten o no gusten, con un Macri más corrido, y seguramente en una etapa donde no tienen mucho margen para oponerse como le gustaría a un sector muy importante de la sociedad. Pero no me cabe ninguna duda, por algo Alberto, a pedido o como gesto hacia Cristina, sale a criticar de la nada a María Eugenia Vidal. Bueno, Carlos, creo que estamos bastante en tiempo, así que Beto, me resta agradecerte muchísimo esta presencia. Ha sido para nosotros un gusto. En este momento ya tenemos más de 800 personas conectadas, con lo cual también te agradecemos porque se ha mantenido y ha crecido la audiencia desde que empezamos. 600 con Esper, 700, más de 700 con Marcelo y ya estamos en 800. Así que muchísimas gracias. Te escuchamos como siempre en Radio Milenio, hoy a la tarde y en La Nación Más. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo grande. Nuestro amigo Beto Valdés de Capital Federal. Y ahora, digamos, quedamos con Antonio y con Carlos. La producción me tenía algo preparado, creo. Mirá, es un tema que tengo que conversar con Antonio, porque hay gente que mientras vos y yo trabajamos y estamos muy abocados a los mercados, aparece, digamos, en algunos lugares de Europa con estas imágenes. ¿Me dicen cuándo está, por favor? ¿Ya está? Ahí está. ¿La ves, la imagen? Bueno, no sé qué opinás vos, Antonio, de esta imagen. Bueno, yo la imagen que veo es al querido Carlos, te veo a ti, y veo a Marcos, que creo que está tratando de mostrar algo mira nada más, está comiendo como los dioses, un jamoncito y un vinito. Qué patrón es el señor Chepare. Bueno, si es cuarentena, bendita sea cuando venga la recuperación. Qué patrón, señor Echepare. Bueno, el señor Echepare, mientras vos estás analizando el USDA, y nos gustaría que comience, Antonio, a hablarnos un poquito de eso, el señor está en esos paseos. ¿Cómo viste el último informe del USDA, Antonio? Irrelevante. Y Salva, yo creo que he sido demasiado sarcástico en algunas ocasiones con el tema del USDA. El USDA, como siempre lo hemos dicho, es una institución que trabaja para que el Congreso norteamericano pueda hacer política agrícola o pecuaria como tal.
Entonces, la información que tiene obedece una metodología que es una base estadística que tiene muy poca flexibilidad para eventos súbitos. El día de hoy nadie está en capacidades de poder pronosticar el futuro bajo los efectos que estamos transitando en este momento. Entonces, el departamento del USDA básicamente nos da información de acuerdo a esa postura que nos dice simplemente, el mensaje para mí lo dejo así de sencillo, la producción sigue su curso, sigue su cauce, nadie está racionalizando el ámbito de producción, todo el mundo va a sembrar, todo el mundo va a tener capacidades de tener ofrecimientos de producto y lo que quedamos es nada más esperar que el clima ayude a que termine todo en tiempo y forma. Nadie está considerando los huecos que están quedando con el bajo consumo o los cambios de tendencia de consumo que estamos viendo el día de hoy. Y esta situación es un blanco en movimiento para todo el caso. Entonces, la invitación por encima de todo es simplemente decirte, esta información del USDA en sentido estricto te va a confundir mucho, porque te va a mostrar existencias abultadas, pero el precio tal vez no está reflejando la cantidad de abultamiento que tendríamos que estar buscando. El día de hoy, con la promesa de que vas a hacer más de 400 millones de toneladas de maíz en Estados Unidos y que te vas a quedar con 84 millones de toneladas de inventarios finales, es muy difícil que asumas que vas a tener un error productivo que te descarrile demasiado un ámbito de ofrecimiento. Bajo esa misma línea, estos cálculos están utilizando una demanda sólida, normal y constante. La pregunta es, ¿tendremos demanda y consumo sólido, normal y constante hacia adelante? Y tenemos que ir develando eso poco a poco, porque el regreso a la actividad económica depende de factores que el día de hoy simplemente en absoluto manejamos. Y yo creo que estamos en camino a entender que nuestras cuarentenas han sido absolutamente estériles en sentido estricto, porque no tenemos ninguna garantía de que escondiéndonos del virus hayamos salido adelante con todos los retos que tenemos hacia ver. Entonces, ahora, ayer vos en tu audio, que para mí fue muy sustancioso, hablaste de que podían venir muchos subsidios por parte del gobierno nacional a través de una ley que se estaba tratando en el Congreso, no solo para el sector agrícola, sino también para el sector ganadero, que podría tener una incidencia sobre los precios. ¿Nos explicás un poquito este tema aquí? Sí, bueno, los demócratas están poniendo en la mesa otro paquete de cerca de 3 trillones de dólares para hacer gasto, entre comillas, o apoyo en lo que le llaman el Heroes Act, o el acto que va, o la política dedicada a los héroes, en donde en teoría están tratando de invertir en la gente, en la capacidad de las personas para que tengan remanente económico en los bolsillos, de diferente manera. Hasta hoy la Reserva Federal lo que ha hecho, ya el Tesoro norteamericano, es apoyar a los grandes empresarios y a las grandes entidades económicas para que la liquidez mantenga el tema de los activos estable. Y básicamente lo tienes ahí. Sin embargo, si bien los bancos el día de hoy tienen capacidad de prestar en tasas muy baratas, no lo están haciendo porque temen que la gente no tenga cómo pagar el día de mañana, especialmente si vemos el día de hoy un reporte más en donde tienes otros 3 millones de personas solicitando reclamos de desempleo. Estás en 36 millones de personas en Estados Unidos que están en esta zona de confort, entre comillas, del desempleo. Bueno, este tema te viene a compensar diferentes actos y actividades. En teoría, de estos 3 trillones de dólares, vendrías a tener cerca de otros 16.5 billones de dólares para el campo en su generalidad. Y en esta ocasión están incluyendo tal vez hasta las empresas que hacen biocombustibles. Es decir, estarían en capacidad de darles 45 centavos por galón de producción a las empresas que hacen biocombustibles, y los que han parado, los que no han producido, utilizarán la cuota productiva del año pasado entre enero y abril para que se les pague 22 centavos y medio en sentido estricto. En ese mismo orden estarían diciendo que los 7.5 millones de cerdos que han sido sometidos a eutanasia, que no han salido al canal de producción, tendrán alguna compensación, y que a los productores les podrían resarcir la caída de precios entre enero y la fecha hasta en un 85% relativo a lo que sucede en Chicago Mercantile Exchange. La pregunta es, con todo eso y todos los sobrantes que te vamos a tener, ¿tú crees que con esa liquidez que le inyectan al productor van a dejar de sembrar? La pregunta obligada es cuánta inflación van a tener si van a inyectar tanta cantidad de plata, ¿no? Y lo último, para dejarle paso a que te pregunte Carlos, lo que le interesa a Carlos, ¿por qué crees que tenemos tanto diferencial de precio entre Chicago y Argentina? Porque hoy Argentina está mucho más caro de Chicago. ¿Cuál es tu visión desde Estados Unidos? Mira, la realidad es de que ese es el ejemplo más claro de lo que es el abasto existente y el abasto disponible. Y Argentina el día de hoy, aunque en teoría en los números tiene suficiente mercadería,
no todo está circulando por diferentes razones. Y como bien sabes, va desde la ejecución, la logística, el intercambio de política que todo el día tiene un rumor nuevo, y lo acabamos de ver, todos los días hay un rumor nuevo, una posibilidad nueva, y Argentina tiene que reajustarse todos los días a lo que pueda venir con diferentes condiciones cambiarias, y los 320 tipos de cambios más los que se inventan en los próximos 15 minutos que van a tener en Argentina. Ese reto, lógicamente, obliga a que el productor tenga que defenderse de diferente manera y que los caudales de suministro sean limitados a la oferta y demanda teóricamente temporal mientras estés en esta zona. Los divorcios de precios eventualmente tienden a equilibrarse cuando los mercados se tienen que encontrar en zonas de competitividad, y el día que Argentina tenga que salir con mucha agresividad a tratar de vender y conectar en algunos lugares del mundo en diferentes productos, pues la situación es que vas a tener mucho más convergencia. Así es de que Argentina al día de hoy tiene algunos productos que por lógicas razones en el balance interno es nada más el tema de cuánto está disponible y cuánto existe, pero no significa que esa tenga que ser la máxima de precio, y esto es una llamada de atención para todos los amigos que tienen trigo, y que piensen el día de mañana que si su cliente es Brasil, con el tipo de cambio que tiene Brasil el día de hoy, el trigo le sale increíblemente caro, porque lo importan al dólar de hoy. Por lógicas razones, es mucho más barato traer el precio de Ucrania o de Rusia o de Estados Unidos eventualmente o Canadá, si las cosas se acomodan. Y me parece que va a haber mucho lobbying para que digan, este es un sector estratégico que alimenta a la gente y la gente está golpeada en la economía, es mejor que me permitas traer trigo barato y alimentar a la raza. Así que tengan mucho cuidado con eso. Carlos. Sí, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero a mí estas webinar me parecen muy particulares. Antonio distribuye dólares a mansalva desde Estados Unidos. Yo acá puedo tirarles euros por donde quieran, porque es lo que están haciendo los gobiernos. Y en la Argentina lloramos miseria. Va a ser difícil la salida, no va a ser para todos iguales. A mí me preocupa. Yo lo escucho a Antonio y les voy a contar lo que está pasando acá en este momento. Está reunida la Comisión Europea, por supuesto, desde ayer. Uno de los temas a tratar es la nueva propuesta de política agrícola común. Ustedes saben, este año se preveía que a partir de agosto, es decir, cuando empezaba a regir el nuevo periodo para la política agrícola, se iba a reducir su presupuesto en un alrededor de 10%. Bueno, la nueva propuesta dice, no se reduce nada y va a continuar así por los 2 años. Pero además de no reducir nada, se van a poner en marcha nuevamente programas para que los productores y las industrias, sobre todo los vinculados a la industria cárnica y a la industria láctea, puedan mantener en stock su mercadería sin volcarla al mercado para no generar sobreoferta y con esto descomprimir alguna presión bajista en los precios. Es decir, les van a dar plata para que se puedan sostener entre 2 y 6 meses la mercadería almacenada, la que están produciendo, sin venderla, sin largarla al mercado, con eso evitan una baja de precio. Por supuesto, van a poner más aranceles a las importaciones, esa es la propuesta, ya hay un arancel que está funcionando para el maíz de alrededor de $6, le van a dar créditos nuevos, casi te diría le van a regalar, porque en realidad son créditos no reintegrables de hasta 100.000 euros por productor y hasta 800.000 euros si en lugar de un productor individual o una familia es una empresa. Va a haber préstamos, esto sí, con una tasa de interés, que ahora después te la digo, de hasta 200.000 euros por productor, tasa de interés anual 1,25% con un año de gracia. Y los pagos directos que habitualmente hace la Unión Europea a sus productores van a pasar, en vez de ser del 50%, a ser del 70% en la primer cuota. Esto es básicamente lo que se está aprobando en este momento. Va a ser muy difícil competir con esta gente. Y cuando yo lo escucho a Antonio decir lo de Brasil, bueno, lo de Brasil era casi inevitable. En estos momentos, por más que digan lo contrario y que algún funcionario se ofenda, la Argentina no está en condiciones de exportarle a Brasil porque no tiene trigo. Todo el trigo ya está comprometido. El único trigo que queda es aquel de la cosecha que va para consumo interno, con lo cual se generaría un problema adicional. Así que ahí tenemos otra cuestión para atender. Seguramente en las próximas semanas vamos a conocer que Brasil le está comprando trigo a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, no sé, a Ucrania. Habrá que ver quién se lo ofrece más barato. Lo que sí estoy seguro es que ya en el nuevo ciclo
encaminado este tema del Mercosur, como pareciera que está, va a haber acuerdo para que Brasil siga comprando a Argentina los 5 millones de toneladas aproximadamente que le va a comprar, en una cosecha argentina que va a ser muy grande, por lo que dicen todos, y de acuerdo si el clima acompaña. El otro tema que te quiero comentar, Salva, es el tema de la inflación. Con todo lo que está pasando, y yo te vengo diciendo acá en Europa, no sé qué va a pasar con la inflación, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, pero ayer se conoció el índice de abril. Comparado con abril del año pasado, la inflación es 0,7 negativa. ¿Se entiende lo que te digo? Bajó. ¿Sabes por qué bajó? Por el precio de los combustibles. Acá, si baja el barril de petróleo, el precio de los combustibles baja. Y bajó muchísimo. Cosa que en Argentina no ocurre. El otro caso muy curioso, pero esto es simplemente para mencionarlo, no para que lo tomen como ejemplo, por supuesto, porque en Argentina sobra de esto, es que en la comunidad autónoma vasca los empresarios le propusieron al gobierno de la comunidad autónoma vasca pagar un impuesto transitorio para ayudar a salir de la crisis del coronavirus. Es decir, crear un nuevo impuesto que ellos estarían dispuestos a aportar para ayudar al gobierno con todo lo que tiene que aportar para el tema coronavirus. Y ahora, parece chiste, ¿no? Pero bueno. Y ahora, la otra noticia que tengo para darles tiene que ver directamente con la Argentina y con una promesa que hizo este gobierno que todavía está incumplida, más que promesa y anuncio, que es la famosa segmentación de los derechos de exportación de soja, que todavía no se implementó y ya estamos con una cosecha que debe estar cerca del 80% avanzada. Bueno, tengo malas noticias. Difícilmente se implemente, y si llegara a implementarse, el presupuesto que le van a asignar hace tan limitado la posibilidad de repartir esa devolución que van a ser muy pocos productores los que la cobren. Esa es información bastante fresca, que por supuesto desde el gobierno van a desmentir, pero ya el coronavirus que había afectado, ¿se acuerdan cuando Basterra estuvo reunido con la mesa de enlace hace como 3 o 4 semanas de manera a través de internet y les dijo que el funcionario que tenía que hacer la resolución tenía coronavirus? Bueno, por eso no salía la resolución, ya se curó el funcionario. Lo que no sale es la resolución, lamentablemente, porque hay otros organismos del Estado que tienen mucho más poder que el Ministerio de Agricultura que han dicho, si sacamos esta resolución nos cuestan 200 millones de dólares, así como está, que es lo que deberían devolver. Y la Argentina hoy no tiene 200 millones de dólares para devolverle a nadie. No. Ese muy buen resumen. Yo te voy a decir 3 cosas nada más. En la Argentina los patos le tiran a la escopeta, en lugar de la escopeta tirarle a los patos. Está todo pata para arriba y te doy mis 3 preocupaciones empezando de menor a mayor. La soja desde hoy hasta noviembre está flat, está plana. O sea, vos tenés $220 la soja julio y tenés 226 la soja noviembre. Dicen que los exportadores no logran colocar mercadería, harina para el segundo semestre y hay mucha gente con mercadería digamos, que se ha embolsado y que no ha vendido en los mercados de futuro. Bueno, yo quiero aclarar que desde esta columna siempre dijimos que cierren precio en los mercados de futuro, porque aquel que no pueda cerrar precio en el mercado de futuro y si en el segundo semestre el mercado de la harina se pone más pesado y el río sigue bajando, mi impresión es que la soja puede estar abajo de $220. Así que nosotros dimos una alerta en febrero y muchos no nos hicieron caso asegurando precio. Ahora volvemos a dar una alerta. Es una gran preocupación, la gente se queda con soja y tiene posibilidad de caer. El otro tema con preocupación también es el de los terneros. Los terneros valen 115 pesos el kilo y el gordo vale 90. Así no hay feedlot que vaya a comprar gran cantidad de terneros porque la pérdida puede ser muy importante. Ahora, seguimos con la locura en la cabeza de que como nadie ve un escenario digamos, claro para Argentina, todo el mundo quiere retener mercadería. Acá lo que siempre le hemos dicho a la gente es que retenga insumo, retenga algo productivo. O sea, a la gente le hemos dicho, venda la soja, asegure precio y compre insumo. Venda el ternero o venda 2 terneros y cómprese una vaca de cría. Pero no se quede con el ternero porque si no a futuro puede venderlo más bajo. Y otra locura galopante, la vimos con el dólar,
en donde tenemos, no hay ninguna señal por la cual el gobierno vaya a devaluar el dólar oficial, sin embargo la gente sigue comprando el dólar blue, y yo digo, ¿vas a pagar 133 pesos si tenés que usar esa plata en los próximos 30, 60 días? ¿O quién es el que compra dólar blue y lo puede tener guardado un año y medio? Me parece que la Argentina vive una recesión muy grande, digamos, pero la declamamos porque estamos mal, pero no tan mal porque no queremos vender la soja, estamos mal, pero no tan mal porque no queremos vender los terneros, y estamos mal, pero no tan mal porque tenemos un precio espectacular del dólar que todos los argentinos ahorramos y nadie quiere vender. Cuando no, todos sabemos que las necesidades económicas del país son enormes. Ahora, mi impresión es que el gobierno no logra vertebrar un discurso para animar a la gente a encarar lo que resta del año después del coronavirus, y eso es lo más grave. Pasamos al resumen final, empezamos por Antonio y después seguimos con Carlos, ¿les parece? Bien, de mi parte, yo, no sé si se pueden dar cuenta, tengo atrás de mí en manera virtual el dichoso Chicago Mercantile Exchange, el piso de remates. Este piso de remates está en pausa, no está operando nada. Y hace mucho tiempo que este piso de remates, en los futuros no opera nada, a viva voz, pero se operan muchas cosas en el piso con opción. Ahora, el Chicago Mercantile Exchange tiene ya mucho tiempo intentando cerrar este piso de remates porque es un centro de costos. Desde que entró el tema de la cuarentena, este piso de remates ha estado cerrado. El día de hoy se supone que cuando se reintegre la actividad van a abrir las puertas de este recinto. Al hacerlo, el Chicago Mercantile Exchange dice que no se va a hacer responsable si la gente se contagia de coronavirus dentro del recinto y va a pedir que los brokers tengan una firma para poderles quitarle todo tipo de responsabilidad a la empresa. De esa misma manera, Norteamérica me parece que va a tener una cantidad enorme de intervencionismo en donde el gobierno va a tener que estar declarando el famoso Patriots Act y de alguna forma quitarle responsabilidad a estas entidades. La pregunta que yo me he formado y que les presento, ¿de qué manera nos vamos a reintegrar a la actividad cuando una actividad como lo que estoy platicando aquí en el recinto ya no es necesaria, lo hemos sustituido por tecnología, pero que de esta misma manera se va a estar multiplicando en diferentes sectores, en diferentes fórmulas, y la cadena de suministro va a tener muchos signos de interrogación hacia mañana? Yo creo que la velocidad a la que nos reintegremos es muy complicada, y yo creo que este tema de crisis y pandemia, en términos estrictos, pasó de ser una de salud a una económica y eventualmente podría derivar en una crisis social. Tenemos que decidir al pie, y la realidad es que el futuro el día de hoy nos alcanza para nada más medir lo que viene en el muy corto plazo. Necesitamos defender la liquidez de las empresas, mantenerlas solventes y al último tratar de buscar un efecto de rentabilidad o de generación de dinero, porque la situación no está de ninguna manera fácil. La tendencia de precios de momento se sostiene por alguna razón artificial, pero la realidad es que tenemos una cantidad enorme, un tumulto gigantesco de producción, y nos viene un aluvión si el clima acompaña, que de momento no lo veo retante. Y el otro lado es que la situación de recomposición de la demanda tiene un signo de interrogación muy grande. Así es de que es difícil hablar de balances de oferta y demanda bajo la situación actual. Agradecemos toda la información estadística, no nos concentremos en ella porque va a ser un ejercicio increíblemente estéril. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y saludándote a vos, vamos saludando también a todos los amigos de Latinoamérica que nos acompañaron en el día de hoy, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de México, todos los amigos que tenemos allí en México, y bueno, muchas gracias a todos por el acompañamiento. Seguimos con más de 800 personas conectadas, con lo cual podemos decir que hemos mantenido el alto nivel de audiencia. ¿Cómo han pasado el Día de la Madre allí, Antonio, el domingo pasado? La verdad es que yo te voy a decir una cosa, el acomodo actual a la tendencia de quedarnos en casa y estar disfrutando cosas en casa, no ha sido de momento nada malo. La pasamos bien, cocinamos en casa, disfrutamos el día, entendiendo las limitaciones de no tener que salir. Pues fue un privilegio tenernos de alguna forma acompañándonos y básicamente consintiendo a la princesa del hogar. Más relajado porque ya te vemos caminando por España. A ver, yo les voy a aclarar algo que lo dejé pasar antes, porque yo ni vi la foto que mostraron, porque no sé, yo no la vi, la vieron ustedes nada más. Era una foto en donde estás comiendo, se nota un buen lomo, unas buenas papas y un buen vaso de vino. Esa foto que nos mandaste a nosotros. Era un buen vaso de vino, no era lomo, eso se llama carrilleras. ¿Cómo? Carrilleras, carrilleras sería para nosotros. Pero acá se dice carrilleras al vino.
que es carnicera, creo que es la parte de acá de la vaca, pero que son exquisitas. Ah, qué bueno. Acá se come todas esas cosas. Pero les quiero aclarar varias cosas. Primero, las imágenes que ven atrás mías son mis recorridos diarios en bicicleta. Mirá. Para mostrarles que las hice yo, por eso a veces se mueve mucho, a veces se mueve, porque andar en bicicleta y tratar de filmar con el celular no es fácil. Cuando ustedes duermen, porque tenemos 5 horas de diferencia y 7 u 8 con Antonio, ya me pierdo, yo hago eso, por ejemplo. Y cuando esa foto que me deben haber sacado comiendo, eran ya acá las 10 de la noche, más o menos. Claro. Aclaro, es decir, durante el resto del tiempo yo trabajo. Y trabajo, te puedo asegurar que mi día acá, lamentablemente, en vez de tener 24 horas, ahora tiene 29, porque tengo las 24 horas de acá, más las 5 de allá de diferencia, y vos sabés que por alguna exigencia del canal, no sé por qué el canal no quiere adelantar el noticiero, lo saca a las 9 de la noche. Yo creo que sí me tendría que poner el noticiero a las 4 de la tarde. Pero bueno, dicho esto, solo quiero decir una cosa de todo lo que dijiste. Yo digo, el que no vendió soja ahora y no se cubrió, el aguaro. Vender la soja ahora me parece que no es negocio, Salva. En eso disiento con vos. La está vendiendo a $112. No me vengas con que la vende a 220. La vende a 112. No, yo lo que quiero que vos entiendas es lo siguiente. Acá no es una cuestión de dólar. A ver, Carlos, a ver si nos ubicamos en esto. Los exportadores no están logrando colocar en el mercado de harina internacional para el segundo semestre y no están comprando para el segundo semestre. Y el río se está secando. O sea, a ver, el río, vamos no hay, parte, que el río se esté hay secando. una variable incontrolada, lo que yo te digo. Lo que vos decís tenés razón, te firmo lo que vos decís, tenés razón. Ahora, cuidado que hay una variable logística que ni vos ni yo manejamos. Sí, yo lo entiendo. Que los exportadores no estén vendiendo... Comprando. ¿Eh? No están comprando mercadería ni están vendiendo harina en los mercados internacionales, porque el mercado internacional se puso pesado. Está bien, pero ya van a vender, quédate tranquilo. Ah, bueno. Ahora, sí, lo que los exportadores hacen nunca nos lo van a contar, Salva. O nos van a contar al revés. Tené cuidado con esa información. Sí. Y la otra Ya lo sabes. La del río sí, esa te la compro porque la del río esa es inmanejable, ¿no? Esperemos que llueva. No sé qué, yo no me acuerdo, pero creo que los otros días Leo de Benedictis dijo que para esa época ya iba a estar lloviendo. Y si no, bueno, tendrá que salir un poco por Bahía Blanca, habrá un costo de flete ahí, pero te repito, yo me guardaría la soja ahora. Porque tampoco, y eso, mira, se nos va a hacer muy largo y no tenemos tiempo ya. Se lo dejo pensando para Antonio. A Antonio, que piense y nos conteste después si él se lo imagina a Trump haciendo este mismo tipo de declaraciones explosivas que hace todos los días contra los chinos, allá por septiembre, octubre, noviembre, cuando esté cosechando las hojas del farmer americano. ¿Te contesto ahora o te contesto después? No, contestá ahora. Bueno, te pongo la imagen así. Depende de cómo vayan las elecciones. Claro. Este señor está perdiendo las elecciones, se va a poner increíblemente astringente contra los chinos. Y si los chinos sienten que Trump se está poniendo astringente en contra de ellos, le van a quitar el patrocinio y lo van a buscar tumbar. Es un ambiente acusatorio, los chinos no quieren este enfrentamiento y dicen que van a estar respetando el fase 1 en la medida que baje la retórica de Estados Unidos, pero son dos alicientes que no se van a encontrar. Así es que yo encuentro mucho enfrentamiento, especialmente porque al presidente Trump se le está haciendo mucha crítica, la popularidad le está bajando y su capacidad de manejo es una locura. El día de hoy está enfrentado al señor Anthony Fauci, que es el virólogo, epidemiólogo de cabecera, y este señor dice, los niños no tienen que regresar a la escuela ni siquiera el próximo año, el año escolar está perdido, el virus sigue allá y esto lo vamos a tener presente mucho tiempo. Las vacunas, para cuando lleguen, si llegan, algunas de esas nos van a infectar más y presentó evidencia de lo que pasó con ébola. Entonces, la verdad es que este señor Trump está buscando tener la economía abierta, los estados se están abriendo, pero empecemos a ver lo que va a pasar y el efecto de lo que sucedió también con la gripa española famosa. La segunda ola mató más gente que la primera. Entonces, veamos qué es lo que realmente sucede. Bueno, muy bien. Carlos, ¿algo más para agregar el cierre? Nada más, señor. Lo espero por acá cuando quiera venir. Mire qué lindo que es. Mire, pero es precioso, pero nosotros, primero, yo no puedo hacer lo mismo con la bicicleta porque todavía no tenemos autorización para salir.
Y segundo, creo que va a pasar mucho tiempo para que nos dejen salir de Argentina. Eso es lo que creo que va a suceder. Carlos, Antonio, muchísimas gracias por todo, gracias a todo el equipo de Agroeducación, a Marcos, a Andrea. Aquí estamos a pleno desde el estudio mayor, lo que ustedes ven es el estudio mayor de Agroeducación, gracias a los más de 800 conectados y seguramente el jueves que viene trataremos de renovar esta propuesta. Un abrazo a todos, nos vemos, chau chau.